La idea de juntarnos hoy aquí para hablar de estas cosas del cacharreo, del diseño y demás, arranca ya hace un tiempo, ¿no? Un grupo de personas, estamos hoy aquí, que nos organizamos alrededor de la idea de hacer algunos cacharros para la silla, ¿no? Como una idea muy concreta, muy sencilla. Le llamamos En torno a la silla al proyecto. Está Lida, está Ray, está Tomás. Y la idea era, que había cosas, eso, en torno a la silla, alrededor de la silla, de lo que suponía desplazarte en silla, vivir en silla, que no estaban pensadas, ¿no? Que no estaban pensadas desde ese punto de vista de participar, pues, en diferentes ámbitos, haciendo diferentes cosas, sino que la silla siempre estaba pensada un poco más como algo estático, como algo de origen hospitalario, ¿no? En el sentido de hospital, ¿no? De algo más, como más médico, ¿no? Y entonces, de ese encuentro de personas como muy diferentes, que nos encontramos con aquella cosa también extraña que ocurrió hace 3 años, que fue el 15M, a partir de ahí empezamos a pensar cómo hacer esas cosas que o no se habían pensado porque la silla no se miraba de esa manera, o incluso a veces si había algo de eso pensado en el mercado, digamos, o era muy caro o era muy difícil de que se adaptase realmente a la manera particular de funcionar de cada cuerpo, ¿no? Y bueno, hicimos 3 cacharritos muy sencillos que alguno presentaremos hoy, luego Ray presentará, por ejemplo, la rampa. Y a partir de ahí hemos ido haciendo todo un proceso que nos ha llevado a ponernos en contacto con muchos colectivos de mucha gente haciendo cosas en principio como muy diferentes, pero muy conectadas, ¿no? Como esa necesidad de ir creando espacios donde encontrarnos y donde compartir y donde hacer cosas un poco como al margen o en paralelo a los sistemas habituales de conseguir cosas, de comprar, ¿no? de adquirir objetos o de encargarlos, ¿no? Gente que está haciendo cosas, pues, de lo más variado, ¿no? y que tiene ese hilo común, ¿no? Sí. Bueno, y entonces ese proceso, después de haber fabricado esos 3 cacharritos y ver las dificultades que hay para luego trasladar esa experiencia un poco a lo que nos interesaba, ¿no? Que incluso más allá de los 3 cacharros, pues era como reflexionar el proceso para ver cómo más gente, ¿no? Pues puede hacer procesos similares, ¿no? De pensar qué cosas necesita, con quién juntarse para hacerlas, cómo hacer llegar eso a más gente, ¿no? Y un poco la idea de la primera cacharrera era esta, ¿no? De poner en contacto personas que tengan inquietudes alrededor de estos temas del cacharreo, de pensar cositas de la tecnología, ¿no? De cómo las buenas ideas son necesarias pero no son suficientes, ¿no? Cómo encontramos otra gente con la que vincularnos y cómo establecemos esos vínculos, en qué términos, ¿no? Para que podamos hacer esas cosas que necesitamos y que a lo mejor se nos queda un poco corto aquello del do it yourself, ¿no? De hazlo tú mismo, hazlo tú misma, porque al final hay cosas que son como difíciles, ¿no? Entonces es más buscar cómo hacer esas redes, cómo aprovechar la gente que ya está haciendo cosas y en definitiva, cómo conectarnos, ¿no? Entonces, darle un poco la vuelta a eso en cuanto a no pensarlo tanto en términos de capacidades, sino pensarlo en términos de diversidad humana, ¿no? Porque una de las cosas que seguramente vamos a ver hoy es que tampoco es tan importante lo que puede hacer una persona,
por sí sola, ¿no? Porque las personas no viven aisladas, las personas vivimos en comunidad, ¿no? Vivimos compartiendo con otras, y siempre aportamos y siempre recibimos de las otras personas. Entonces, lo que importa es qué es lo que podemos hacer juntos, ¿no? Y este era un poco el sentido del encuentro de hoy, ¿no? Poner en común todo eso que es diverso, todo eso que es diferente, y entonces ya no importa lo que cada cual pueda hacer por sí mismo, porque no vivimos aislados, vivimos en comunidad, ¿no? Y hacerlo además también bajo esa idea un poco del diseño libre, ¿no? En el sentido de que lo que pensemos, lo que hagamos, tiene esa finalidad de compartir el conocimiento para vivir mejor, ¿no? O sea, esta es la idea, el hacer cosas, producir cosas no tiene que ver con un acumular capital, un obtener beneficio en sí mismo, ¿no? Independientemente de que a lo mejor eso pueda ocurrir en algún momento con alguno de los proyectos, pero la orientación, la idea de estos procesos sobre todo es tener cosas que tienen sentido, que son útiles y que permiten vivir mejor, ¿no? Y que ese conocimiento, en lugar de ser una mercancía, sea un elemento, ¿no? de empoderar, ¿no? a las personas y a la comunidad, y que sea compartido, que se pueda ir reelaborando, que se pueda ir reutilizando, que se pueda ir mejorando, ¿no? entre todas, ¿no? Entonces, con esa idea de diseño libre y de diversidad funcional, tenía sentido encontrarnos hoy aquí para eso, ¿no? Para compartir cositas que ya se han hecho, procesos sobre todo, más allá de los objetos también, hablar de los procesos, ¿no? de cómo eso ha sido posible, cómo se buscan los vínculos con las personas, con los espacios, con las herramientas, ¿no? Decía antes Alida algo que me parecía muy certero, y es que en esa caja de herramientas no olvidemos que además de los alicates y del martillo tenemos también las palabras, ¿no? y tenemos ese compartir con los demás, ¿no? Entonces, con esa caja de herramientas amplia y este espacio que nos ha brindado Canvas Yo, vamos a ver qué nos da de sí la primavera cacharrera, ¿no?